Muy buenos días, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a nuestra clase correspondiente a hoy, martes 29 de septiembre de 2020. Como es costumbre, vamos a proceder a grabar nuestra clase para que todos tengan los elementos suficientes para que podamos trabajar los temas que el día de hoy nos competen o nos tocan, ¿no? Ya saben, como es costumbre, si hay algún tema o algún punto que no está quedando claro, no duden en interrumpirme, en pedirme una aclaración o si alguien quiere establecer un mecanismo para que podamos trabajar, ¿no? Bien, en esta parte de los indicadores vamos a avanzar un poquito más rápido porque tal como habíamos visto en otras ocasiones, en realidad esto es algo que hemos trabajado a detalle, ¿no? Entonces esto ya lo tienen ustedes de forma muy clara, ¿no? Ahí lo que hemos visto es que dentro de los indicadores principales que hacen a la planificación, inicialmente están los indicadores relacionados a la eficacia. Ya habíamos dicho que es la eficacia y básicamente la capacidad que tiene la entidad, la capacidad que tiene el municipio podría ser para alcanzar los objetivos que se está planteando, ¿no? Eso es la eficacia y es un indicador muy importante para la planificación. Aquí estamos viendo dos ejemplitos. Por ejemplo, dice variación porcentual en el número de usuarios que consultan datos hidrológicos por año y por tipo de información solicitada, el porcentaje de la red vial que preserva su nivel de servicio de diseño o cercano, es decir, qué vamos a lograr con nuestros proyectos o programas. Eficiencia relaciona productos con costos o recursos, ¿no? Por ejemplo, el costo medio anual por dato hidrometeorológico, el costo total por kilómetro de camino conservado, el número de pacientes atendidos por médico son indicadores que nos muestran la eficiencia de lo que estamos alcanzando. Según el tipo de información que entregan, se distinguen indicadores de calidad. Los indicadores de calidad evalúan atributos respecto a normas, referencias externas o satisfacción de los beneficiarios. En nuestro ejemplo, confiabilidad de los pronósticos hidrometeorológicos, porcentaje de pacientes atendidos que se declaran satisfechos con la atención recibida. Economía. Reflejan la capacidad para generar y movilizar recursos financieros, por ejemplo, el porcentaje de ejecución del presupuesto asignado, el porcentaje de recuperación de créditos que tengamos. Entonces, los indicadores a nivel del fin y el propósito van a ser indicadores estratégicos y para los componentes y actividades van a ser indicadores de gestión. Más o menos para que tengamos una idea de cómo se tienen que ir trabajando a nivel de las actividades, miden el costo de las actividades. Por darles una idea, miden el costo por curso, el costo por metro cuadrado construido, el costo del equipamiento. A nivel de los componentes, miden la eficacia, eficiencia y calidad en el logro de los componentes, ¿no? Lo ideal es que un indicador a nivel de componente tenga estos atributos: eficacia, eficiencia y calidad. Por ejemplo, podría ser el porcentaje de la población objetivo capacitada al término del proyecto, número de capacitados por capacitador por año, el nivel de satisfacción de los capacitados, el costo por persona capacitada. Entonces, eso nos permite establecer los indicadores a nivel del componente. A nivel del propósito, miden el logro de resultados en términos de eficacia, eficiencia, economía y calidad.
porcentaje de la población que aprueba test de conocimientos sobre higiene al término del proyecto, porcentaje de la población que declara contar con una buena o muy buena atención de salud, porcentaje de consultas no derivadas. En otras palabras, nos permite ver si hemos alcanzado a mejorar la calidad de vida de la población. Y a nivel de el fin, miden la contribución al logro del fin a mediano o largo plazo, los impactos. Por ejemplo, la disminución porcentual de la tasa de morbilidad de los habitantes de Pueblo Esperanza, ¿no? Entonces, de esa manera es que se construyen los indicadores para saber si estamos alcanzando o no el propósito que nos hemos propuesto con el programa o proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera es que se van construyendo los indicadores en planificación relacionados al marco lógico, ¿no? Información sobre los indicadores, esto ya conocemos. Es recomendable especificar para cada indicador el nombre, el porcentaje de la población que aprueba test de conocimiento sobre higiene, por ejemplo, la fórmula de cálculo, el número de test con 7 o más puntos en una escala de 1 al 10, sobre el número de test realizados multiplicados por 100. El medio de verificación, test de 10 preguntas aplicado a una muestra aleatoria de 45 personas capacitadas. El valor actual, línea de base, 10%. Tendencia observada y proyectada. La situación se ha mantenido igual en los últimos 3 años y no se prevén cambios en el proyecto. Meta propuesta, igualar la media regional, 60% de aprobación. Metas parciales, avance, 30% al primer año. Plazo, la meta se alcanzará al término del segundo año de ejecución. ¿Me entienden? Esto en esencia, mis compañeros, mis queridos alumnos, esto es planificar, ¿ya? Si notan, por esa razón le doy tanto énfasis al tema de los indicadores. Si tienes una línea de base del 10%, al final del plazo, o sea, el del segundo año, vas a tener un 60%, vas a tener una meta parcial de avance 30% al primer año. Entonces, de esta manera es que construimos todo el andamiaje de indicadores que nos permiten alcanzar los planes que estamos diseñando para que podamos mejorar la calidad de vida de la población. Así es como se planifica, así es como se construyen los planes en la visión moderna de desarrollo, ¿no? Después de que terminemos el marco lógico, vamos a volver, les voy a enseñar las técnicas de la macroplanificación. Esto es cómo podemos ver las incidencias de la inversión sectorial, etcétera, ¿no? Que guardan en esencia la misma lógica, pero son diferentes, ¿no es cierto? Porque en realidad la macroplanificación implica cómo vas a alcanzar los grandes objetivos de desarrollo económico, ¿no? Pero a la larga o a la corta, como ustedes notarán, ambos temas en esencia son lo mismo, ¿no es cierto? Solo que esta técnica que les estoy enseñando es una técnica mucho más específica, es más útil para lo que nosotros estamos queriendo construir. ¿Ya? Recomendaciones sobre indicadores. Pueden requerirse varios indicadores por objetivo para medir distintos aspectos de este. Por ejemplo, disminución de enfermedades broncopulmonares, disminución de enfermedades gastrointestinales. ¿Esto qué quiere decir? En realidad no tenemos que limitarnos a que solo haya un solo indicador, sino podemos establecer un set de indicadores para saber si estamos o no capturando la esencia del objetivo, ¿no? Acá lo importante radica en que seamos capaces de medir. O sea, aquí les reitero, si uno es capaz de medir, entonces tiene la capacidad para controlar. Si no mides, no tienes el control, ¿no? Y eso es aplicable, incluso les digo, para la vida personal, ¿no? En la vida personal tenemos que tener objetivos de corto, mediano y largo plazo. ¿Qué voy a hacer? Entonces, para planificar es muy importante que tengamos la capacidad para medir. El equipo del proyecto puede requerir otros indicadores que no son de interés para los demás involucrados. Estos se tratarán según lo descrito, pero no se incorporarán
en la matriz del marco lógico, ¿no? En otras palabras, pueden existir algunos elementos extra que necesitamos trabajar, que necesitamos incluir en en todo nuestro diseño de planificación, pero no se olviden, uno de los propósitos de la matriz del marco lógico es que podamos comunicar. Esta comunicación tiene que ver fundamentalmente en que podamos decir, así vamos a encarar la solución al problema que hemos encontrado. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que realizar son estas tareas y sobre esta base es que se va a llevar adelante el trabajo, ¿no? A ver, más o menos para que tengamos una idea de cómo vamos a ir estructurando todo lo que estamos chequeando. ¿Cuál es el plan? El plan es, primero vamos a hacer el árbol de problemas, el árbol de objetivos, eso es lo que van a presentarme, esa tarea les voy a dar mediante Classroom, y luego vamos a diseñar toda la estructura del marco lógico dentro de los trabajos que tenemos programados para la gestión, ¿no? Si los impactos se producirán a muy largo plazo o si el costo de estimar el indicador es muy alto, es mejor buscar indicadores proxy. ¿Qué son los indicadores proxy? Son indicadores aproximados que miden de una forma parcial lo que estamos queriendo analizar. Por ejemplo, el porcentaje de disminución de la inasistencia escolar por mes. Ya aquí vamos a ver, digamos, un indicador. Acá tenemos el enunciado del objetivo, el enunciado del indicador y la forma de cálculo. Por ejemplo, el componente 2. Red vial con señalética, defensas y demarcación apropiadas. Es decir, eso es lo que nosotros hemos planteado que vamos a entregar como componente, como resultado de las actividades que estamos planificando. Entonces, ahí noten ustedes, los indicadores de eficiencia, de calidad y de eficiencia están claramente establecidos. En términos de eficacia, lo que vamos a lograr. Porcentaje de la red vial que cumple con estándares en cuanto a señalética, señalización vertical, defensas y demarcación. Esto es lo que queremos lograr. Fíjense ustedes. Forma de cálculo. Total de operación de señalética efectuada anualmente sobre el total de elementos de señalética existentes multiplicados por 100. Total de operación relacionadas con defensas efectuadas anualmente sobre el total de defensas existentes. Total de operación de demarcación efectuada anualmente sobre el total de kilómetros de pavimento existentes, sobre 100. Entonces, sobre estos indicadores, por ejemplo, los que van a hacer la supervisión del proyecto van a tener la capacidad de decir si se está avanzando o no se está avanzando entonces notarán que aquí de esto que les estoy indicando, fácilmente ya se desprende las metas. Es decir, en 6 meses, ¿qué vamos a tener? En un año, ¿qué vamos a tener? Y cuando haces la supervisión y el monitoreo, entonces se facilita, ¿no? Porque en realidad lo único que tienes que hacer es ver si esos indicadores se están cumpliendo o no. Ahora, lógicamente, el papel aguanta todo, ¿no? Te pueden anotar y te pueden decir que están cumpliendo, pero para eso está la supervisión in situ. Para eso están los medios de verificación que vamos a ver a continuación. 2. Porcentaje de red vial de tuición de la Dirección de Vías intervenida en cuanto a seguridad vial anualmente en función de las necesidades determinadas. Total de operación, o sea, la forma de cálculo, total de operación de seguridad vial efectuada anualmente sobre el total de necesidades de la operación de conservación de los elementos de seguridad vial multiplicado por 100. Calidad, porcentaje de la red vial que cumple con estándares en cuanto a señalética, defensas y demarcación. Entonces, acá, el número, la fórmula, ¿no? Número de señales en buen o regular estado dividido por número total de señales por 100. Ahora, ¿cómo vas a hacer, digamos, que saber que la señalética, que todo lo que has construido funciona, está bien? Ahí están los estándares internacionales. No pueden ser estándares nacionales que se puede dar, digamos, mediante una norma saca la dirección de vías, entonces la dirección de vías dirá
En realidad debe ser visible a más o menos 300 metros de distancia, no deberá tener daños, en fin. Entonces, eso vas midiendo, ¿no? Lo propio con el número de defensas y la cantidad de demarcación. Eficiencia, costo promedio de la señal instalada, costo total de mantenimiento de señales en el año sobre el número de señales existentes, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes que empezar a medir, ¿no? En el caso boliviano, el mantenimiento de las carreteras lo hemos descentralizado, lo hemos dado a pequeñas empresas, ¿no? Entonces ahí lo que tienes que medir es si ese costo que estás asumiendo es alto, es bajo, etcétera, qué es lo que está ocurriendo para que puedas tener un buen presupuesto. Costo promedio por defensa instalada va a ser el costo total de mantenimiento de defensas en el año dividido entre el número de kilómetros de defensas existentes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes con este sencillo ejercicio, ya podemos saber cómo podemos hacer este trabajo en el caso de la Administración Boliviana de Carreteras o en el caso de los departamentos, podemos trabajar en las carreteras interprovinciales, ¿no? O incluso en los municipios. Un diseño de estos nos podría ayudar a que hagamos el mantenimiento adecuado de las vías de nuestra jurisdicción y sobre esa base establecemos un plan para atender a la gente. Para eso sirve la planificación. Acá, por ejemplo, tenemos otro tema, en este caso el componente es estadísticas fluviométricas oportunas y confiables generadas, ¿no? Porque esto es importante, porque estas estadísticas fluviométricas lo que nos ayudan es a tener un análisis más certero en cuanto a la lluvia. Esto es muy importante especialmente para la producción agrícola y la capacidad que podamos tener a hacer del forecast, o sea, de la previsión de las variables es central, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a tener el indicador, el número de meses con información por año, la forma de cálculo, el número de meses para los cuales se cuenta con información en el año, ¿no? Entonces, de esa manera es que vamos a calcular esto. Desfase para la disponibilidad de los datos, la fecha de registro de datos en la base anual menos la fecha del dato. Y así es como vamos a construir la fórmula de cálculo para cada uno de los indicadores. Bien. Con eso ya hemos visto el resumen narrativo del programa o proyecto, ya hemos visto cómo se construyen los indicadores y ahora lo que vamos a ver cómo se trabajan los medios de verificación que corresponde a la tercera columna de la matriz del proyecto lógico. Lo que hacemos en esta parte es analizar cómo obtenemos la evidencia, tal como les indicaba, ¿no? Puede ser que alguno de los ejecutores nos pueda decir que ha cumplido con los indicadores, pero puede ser que en los hechos no haya sido así de esa manera. Entonces, lo que tenemos que analizar es cómo se obtiene la evidencia, ¿no? O sea, acá, digamos, ¿qué tienen que hacer ustedes? Esto, en la mayoría de los proyectos, soy sincero, y de los programas a cargo del Estado, no se hace. Una de las razones por las que estamos en la situación en la que estamos, una crisis política muy profunda y una crisis económica, es precisamente por la ausencia de mecanismos de planificación. Lamentablemente los gestores que tenemos, y ahí la verdad debo decir, todos los partidos, ¿no? Porque este es un conocimiento muy, no altamente diseminado. No termino de entender por qué, porque en realidad, en mi opinión, cualquiera que haga gestión pública debería manejar la matriz del marco lógico, porque como notarán es una herramienta muy útil para que podamos gestionar programas y proyectos, sean del nivel que sean, ¿no? Ahí no hay que tener temor a que haya alguna diferencia. Entonces, ¿qué son los medios de verificación? Son las fuentes de información que se pueden utilizar para verificar el logro de los objetivos.
Esto es el cálculo de los indicadores. Pueden incluir estadísticas, material publicado, la inspección visual, las encuestas, los informes de auditoría, los registros contables. Es decir, todo aquello que califica como fuente de información para que se pueda verificar el logro de los objetivos, nos sirve. Es decir, en otras palabras, es la evidencia, ¿no es cierto? Es como cuando uno hace una investigación policíaca, ¿no? En el clásico, ¿no? ¿Quién mató al señor, digamos? Entonces ahí empezamos a recolectar la evidencia, ¿no? ¿Qué son las evidencias? Hemos encontrado un arma al lado del cadáver, entonces ahí una evidencia son las huellas digitales que hemos encontrado y ahí resulta que son las huellas digitales del mayordomo, ¿no es cierto? La otra evidencia es que justo el mayordomo, después de que pasa el crimen, desaparece. Luego hemos encontrado su ropa manchada con sangre, ¿me entienden? O sea, para utilizar el clásico del thriller. ¿Qué nos permite la evidencia? Confirmar que el mayordomo es el culpable. Eso es la evidencia. Entonces, estas estadísticas nos van a decir, evidentemente se ha cumplido el objetivo. Las calles de la ciudad de La Paz son una maravilla. Realmente, este alcalde se ha sacado 100 porque todo funciona como un reloj suizo, ¿no? Lo que hemos logrado es que la tasa de pobreza moderada se ha reducido en un 15%. Entonces, excelente. Es una maravilla lo que está haciendo este gobierno central. La atención en salud es un orgullo para los pacientes. Los pacientes están orgullosos del sistema de salud boliviano porque atienden al 100%. Es decir, la gente está satisfecha con el sistema de salud. Entonces, todo eso nos permite ver si estamos trabajando o no como una entidad que entrega valor a la gente, ¿no? Y esto es, digamos, ahorita estoy hablando de una de entidades del Estado, pero también se puede aplicar, piensen ustedes, si son una asociación de productores, ¿no? Somos una asociación de productores de pescado del lago Titicaca. Entonces nos armamos nuestro marco lógico y decimos cómo vamos a desarrollar a la gente. Entonces, en la medida en que vamos estableciendo todos los elementos que nos permitan establecer los mecanismos de desarrollo de la población, lo que va a ocurrir es que la gente va a mostrar o va a ver que nosotros somos buenos administradores. ¿Pero por qué somos buenos administradores? No porque, digamos, seamos capos para dirigir las reuniones, ¿no? Sino que ellos mismos van a ver los resultados que vamos a obtener. Y así es, por si acaso, cómo se arman los proyectos y los programas que van a calificar tanto al financiamiento nacional como al financiamiento internacional. Yo les aseguro de que en realidad después de las elecciones, gran parte de lo que les estoy diciendo va a volver a la agenda. ¿Por qué razón? Porque la gente está cansada. La gente ve que los administradores públicos no son eficientes. Ese es el problema. Y ya sea que, digamos, se dé una nueva oportunidad al movimiento del socialismo o haya un cambio con Carlos Mesa, la demanda va a ser idéntica. Queremos eficiencia, queremos eficacia de los administradores públicos. Y no olviden que el campo de trabajo de los economistas es básicamente el Estado, ¿no? Las ONGs, etcétera, ¿no? Nosotros también podemos hacer empresa. Ahí les debo una clase extra donde les voy a explicar cómo se planifica en el sector privado, pero en realidad este curso está diseñado básicamente para los economistas, ¿no? Los economistas que en realidad manejamos muy bien este tipo de técnicas, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es que los medios de verificación se anotan, como les decía en la tercera columna, y tienen que haber medios de verificación para cada uno de los componentes del resumen narrativo, para cada uno de los elementos del resumen narrativo. Entonces, ¿qué fuentes de información tenemos que tener en términos de los detalles para los medios de verificación? Pero, fuentes de información. Por ejemplo, tiene que haber un test de 10 preguntas sobre las materias tratadas en la capacitación. Estas fuentes de información
Por ejemplo, pueden ser los resúmenes estadísticos del INE. Tiene que haber un método de recopilación, por ejemplo, la selección de la muestra aleatoria de 45 personas capacitadas, una encuesta por persona. Tiene que haber un responsable de la recopilación. En este caso estamos poniendo a Juanita Pérez, digamos, el responsable de la recopilación. En ocasiones es muy interesante, por ejemplo, que hacen algunos organismos, es que, digamos, se tiene toda la matriz del marco lógico, o sea, se agarra y se dice de esta manera, se va a estructurar todo el programa, se da a un ejecutor, pero otros son los que verifican el cumplimiento de las metas. Entonces, de esa manera, no hay no hay la posibilidad de colusión entre los distintos componentes. Entonces, al evitar este proceso de colusión, lo que se logra es que la medición sea muy objetiva, ¿no? Tiene que haber una frecuencia de recopilación por una vez a los 3 meses de concluido el último evento de capacitación. Tiene que haber un método de análisis. ¿Por qué es importante que contemos con un método de análisis? Porque este método de análisis lo que nos va a decir es cómo estamos trabajando todo el marco que estamos realizando para la construcción de indicadores. Cada respuesta correcta da un punto, aprobación con 7 puntos. Se calculará el porcentaje de aprobación media y desviación en estándar, ¿no? El modelo de distribución, en este caso va a ser un correo electrónico. Los usuarios de todos los medios de verificación van a ser la unidad de planificación y evaluación, el gerente del proyecto, las entidades cooperantes y la junta de vecinos. ¿Qué recomendaciones damos sobre los medios de verificación? Si falta información, será necesario incluir actividades para obtenerla. Si no se puede conseguir la información, habrá que cambiar el indicador, usar un proxy. Si hay más de una fuente de información, verificar la consistencia de los datos. ¿Qué quiere decir la consistencia de los datos? Es que, por ejemplo, podemos analizar, estamos haciendo un programa de reducción de la pobreza en un municipio, digamos en el municipio de Ucurí. Entonces, vamos a tener información en relación a las necesidades básicas insatisfechas. Y puede ser que el indicador de necesidades básicas insatisfechas nos diga que más o menos un 95% de la población ya ya ha logrado pasar el umbral de las NBIs, es decir, están cubiertas sus necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, otro indicador nos dice que el 80% no tiene agua potable. Entonces, ahí hay un choque, hay una colisión entre las fuentes de información. Un indicador nos dice que todo es una maravilla, el otro indicador nos dice que todo en realidad está muy mal. Entonces, eso se llama consistencia. Los datos tienen que ser consistentes entre ellos y por lo tanto nos estaría mostrando de que en realidad no está funcionando el tema. Los medios de verificación deben ser acordados con los involucrados. Esto es importante porque, como han visto en toda la estructura del marco lógico, es muy importante que todo esto esté acordado con los involucrados, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver eh, todos los registros, los medios de verificación van a estar con los registros de la Dirección General de Mediciones, la DGA, ¿no? La confiabilidad de la información se va a construir con una encuesta de usuarios y en este caso también vamos a trabajar con los registros de la DGA, ¿no? En el otro caso que hemos visto del propósito de la red vial con un nivel de servicio en términos de calidad, aquí vamos a tener la dirección de vías y cada una de ellas nos va a dar, por ejemplo, acá la inspección visual, las auscultaciones, el inventario de conservación, etcétera. Sobre esa base vamos a trabajar. Hasta ahí, antes de que entremos a los supuestos, ¿hay alguna pregunta, duda que pueda existir? Voy a proceder a habilitar los micrófonos. Ya pueden activarlos ustedes. Entonces, ¿alguna duda, consulta que podamos tener sobre lo que hemos avanzado de esto de los indicadores, los medios de verificación, etcétera?
Bien, a ver, por acá creo que tenemos una duda. Alina Odet nos pregunta, ¿los medios de verificación serán los datos que sustentan a los indicadores? Correcto, a eso nos referimos, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los indicadores que ustedes han construido, ahí han ido midiendo, ¿no? Entonces, en realidad, los, los medios de verificación corresponden a las fuentes de los datos que sustentan los indicadores, ¿no? Por daros una idea, ¿no? Teníamos por ahí andando un proyecto en relación a la dotación de Internet. Entonces, nuestro indicador era cantidad de usuarios con Internet ilimitado dividido entre el número de estudiantes, ¿no? Entonces, esa cantidad de usuarios con Internet lo vamos a proporcionar o lo vamos a tener a través del registro de usuarios de red de Internet de Entel, digamos. Entonces, ese registro de usuarios de Internet va a ser precisamente el que nos va a constituir como la fuente para que podamos nosotros construir los indicadores. Pero como medio de verificación está ese registro, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir más o menos es lo siguiente, ¿no? Tú vas a calcular tu tablita, vas a decir, evidentemente, así ha ido avanzando la cantidad de usuarios. Al principio, nuestra línea base era del 10%, a los 3 meses es 40%, a los 6 meses es 80%. Acá están mis cálculos. Firmado, eh, licenciada Odette Alave, economista, especialista en gestión de programas y proyectos. Ok. Entonces, ahí yo como supervisor del proyecto te voy a decir dónde está tu medio de verificación y vas a sacar tú tus registros de ente. Así más o menos funciona. Daisy nos pregunta, una pregunta sobre el trabajo, podría volver a mencionar ya que mi señal está mal, ¿no? A ver, ahí no se preocupe mucho en qué consiste el trabajo. El trabajo va a ser el primero, ¿no? De esta parte. Que me construyan un árbol de problemas y el árbol de objetivos. Pero como estamos haciendo para que no se estresen, en realidad el detalle del trabajo, las fechas, todo eso lo voy a colocar en el, ¿cómo se llama? En nuestra clase de Classroom, ¿no? Eso es lo que podríamos hacer. ¿Ya? Ok. Seguiremos entonces. Ahora lo que vamos a chequear es el tema de los supuestos. ¿Ya? ¿Qué son los supuestos? Los supuestos nos permiten manejar los riesgos. Es decir, ¿qué es un riesgo? Un riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento que afecte al programa o proyecto. En otras palabras, cuando tenemos un riesgo, lo que ocurre es que puede haber algo que afecte, algo que ocurra que impida que logremos nuestro objetivo, ¿no? Para ponérselos en un extremo, ¿no? Estamos haciendo un programa o proyecto para que podamos dotar de Internet a toda la comunidad. Pero de pronto ocurre un terremoto. Bueno, ahí, si ocurre un terremoto, nuestra última preocupación va a ser el Internet, ¿me entienden? Stricto sensu, digamos, la posibilidad de un riesgo o de la ocurrencia de un terremoto no es un riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene una alta probabilidad de ocurrencia, ¿no? Pero con esto quiero graficar que estos eventos de fuerza mayor
son los que podrían impedir que consigamos nuestro componente y al evitar que consigamos nuestros componentes, entonces eso va a poner en riesgo toda la planificación que estamos llevando adelante. Más o menos esa es la lógica sobre la cual se trabaja, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar los riesgos? Cada supuesto corresponde a un riesgo que enfrenta el proyecto que está más allá del control directo de la gerencia del proyecto, ¿ya? Solo se consideran los riesgos que tengan una probabilidad razonable de ocurrencia. El supuesto se expresa como una condición que tiene que darse para que se cumpla la relación de causalidad en la jerarquía de objetivos, ¿no? En otras palabras, por darles una idea, si nosotros somos ejecutores de un proyecto piscícola en el lago Titicaca, lo que tenemos que tener la capacidad es de que podamos establecer un mecanismo mediante el cual suponemos, a eso se refieren los supuestos, que vamos a tener el apoyo de la alcaldía, ¿no? Es decir, y esto de los riesgos se lo maneja, se puede establecer los mejores mecanismos para que garanticemos que evidentemente contemos con ese apoyo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué posibilidad hay de los riesgos externos, ¿no? Puede haber cambios institucionales, en otras palabras, cambian a las autoridades y por ende vamos a cambiar cada una de las políticas que se estaban siguiendo adelante. Puede existir una crisis económica, eso puede hacer que no tengamos los recursos financieros para que podamos llevar adelante todas nuestras políticas. Puede existir una inestabilidad política en términos de que hayan convulsiones, por ejemplo, como las que hemos visto en noviembre del año pasado. Puede haber una inestabilidad social en términos de que las protestas de la gente alcancen niveles que sean pues prácticamente inmanejables. Puedan haber problemas presupuestales, como estamos viendo ahora. El siguiente año se va a recortar en 28% el presupuesto de coparticipación tributaria. Eso afecta a las universidades, afecta a los municipios. Pueden haber eventos de la naturaleza, una riada, una sequía, etcétera. Proveedores desconocidos, en otras palabras, que estemos contratando a gente que no tenga la capacidad para atender lo que estamos pidiendo. Pueden haber conflictos internacionales y pueden haber nuevos métodos, equipos o tecnologías, ¿no? De pronto nosotros estamos queriendo construir un sistema de provisionamiento de agua potable que ya no se use en el mundo. Entonces, en ese sentido, lo que estamos haciendo no corresponde a la realidad. En ese sentido, los supuestos representan condiciones necesarias para el logro de los objetivos, ¿no? Por ejemplo, acá en nuestro curso de capacitación estamos definiendo a los supuestos como los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que suceder para completar los componentes del proyecto. Nuestro supuesto, por ejemplo, en las actividades es que la población asiste a los cursos de capacitación en higiene, ¿no? Ese es un supuesto grande que estamos haciendo porque estamos asumiendo que la gente está interesada en términos de lo que eh, significa la capacitación que vamos a hacer. Porque puede ocurrir que a la gente no le interese, ¿no? Pero ahí se entiende que tras la socialización que vamos a hacer, en fin, tras todo el mecanismo o el despliegue que vamos a hacer, vamos a poder garantizar la presencia de la gente, ¿no? Esto es central en lo que en capacitación, por ejemplo, eso es vital, ¿no? Por esa razón es que muchas veces estos cursos
no se los realiza de forma gratuita, sino existe un compromiso de la gente para que pueda haber algún tipo de costo, ¿no? En el caso de los componentes, son los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que los componentes del proyecto alcancen el propósito. En realidad, por ejemplo, ahí nuestro supuesto va a ser que la población aplica lo aprendido sobre higiene en sus actividades diarias. Les hemos enseñado cómo se tienen que lavar las manos, etcétera, pero ya sobre lo que significa la vida diaria, lo que ellos van a hacer, ya no tenemos control dentro de su casa, cada uno es dueño, ¿no? Entonces ahí si aplican o no las medidas de higiene que hemos diseñado, eso es ya cuestión de ellos. Entonces ahí nuestro supuesto es que vamos a lograr reducir la expansión de las enfermedades, pero eso lo vamos a hacer en la medida en que la gente aplique todos los conocimientos que hemos planteado para que pueda mejorar su calidad de vida. En el caso del propósito, son los acontecimientos, condiciones o decisiones que tienen que ocurrir para que el proyecto contribuya significativamente al logro del fin, ¿no? Por ejemplo, la población concurre regularmente a atenderse y a controles en el centro de salud, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente? Que la gente ocurre o va al centro de salud cuando se siente mal. Entonces, cuando siente que no tiene ningún problema, ninguna dificultad, se olvida del centro de salud. Entonces, ahí nuestro gran supuesto para que podamos alcanzar el fin, entonces, es que toda la gente va a concurrir al centro de atención. Y finalmente, para el fin, acontecimientos o condiciones o decisiones importantes para la sustentabilidad de los beneficios generados por el proyecto, ¿no? ¿Qué quiere decir la sustentabilidad? Quiere decir que lo que hemos enseñado, lo que hemos cambiado, tiene que sostenerse en el tiempo, aun cuando nosotros nos retiremos, ¿no? Por ejemplo, hemos enseñado a la gente la importancia de lavarse las manos y de acudir regularmente a los controles en el centro de salud, ¿no? Entonces, mientras dura el proyecto, todo muy bien, todo el mundo lo hace. Nos vamos. Entonces, eso tiene que quedarse como una capacidad en la gente. De esa manera es que decimos que la población enseña los hábitos de higiene aprendidos a sus hijos e hijas y ya los internaliza, ¿no? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con los estudios, ¿no? Si digamos el papá o la mamá alcanza un nivel profesional, eso se va a convertir en una exigencia para los hijos, ¿no? En realidad van a machacarlos ustedes a sus hijos hasta que alcance la profesión. ¿Por qué ocurre esto? Porque están destinados o van a buscar eso. Entonces, eso es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se convierte en una capacidad, ¿no? Lo propio ocurre con la salud, lo propio ocurre con la alimentación, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, aprenden a alimentarse bien, lo más probable es que sus hijos, todos ellos ya aprendan, eso lo tomen como una capacidad. Lo propio ocurre con las habilidades, ¿no? Cuando ustedes aprendan a manejar esto, ¿cuál es mi propósito? Que después a todo ya apliquen el marco lógico, ¿no? Si a todo ya aplican el marco lógico, entonces lo que va a ocurrir es que quiere decir que hemos logrado esa capacidad en cada uno de nosotros, ¿no? Y ese es el secreto en realidad de la formación. Acá les voy a presentar una herramienta que se llama el diagrama para el análisis de supuestos, ¿no? Porque en realidad van a notar que no todo lo que anotemos corresponde a un supuesto que necesitemos para el trabajo que estamos realizando. Por ejemplo, nos preguntamos, ¿el riesgo es externo al proyecto? Y si decimos que no, entonces ahí no es necesario que lo incluyamos, ¿no? Si ese riesgo es importante, si decimos que no, entonces no lo incluimos. Si decimos que sí, tenemos que eh,
trabajar en la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Si es poco probable, no lo incluimos, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión que yo les daba, la ocurrencia de un terremoto, ¿no es cierto? No vamos a poner ahí como supuesto, para el éxito del proyecto es importante que no ocurran terremotos, ¿no? Dependiendo de la zona, ¿no? Evidentemente, si estamos haciendo el proyecto en Aikile, lo más probable es que hayan terremotos. ¿Por qué? Porque es una zona que está en esa situación, ¿no? Pero en el altiplano es poco probable que existan terremotos, entonces no necesitamos colocarlo, ¿no? Si es entonces probable, es cuando se convierte en un supuesto. Ahora, si es muy, muy probable, se puede, tener que preguntarnos si se puede rediseñar el proyecto. Sí, entonces hay que rediseñar. Si no, entonces es un supuesto fatal, ¿no? En otras palabras, eh, esto quiere decir de que, por darles una idea, ¿no? Suponemos, digamos, de que la gente no va a adquirir los hábitos de limpieza. Puede ser que, digamos, culturalmente considere que eso no importa, no necesita estar todo el tiempo lavante las manos, ¿no? ¿Por qué no lo consideras bueno? Entonces, ese es un riesgo. Si es muy probable, entonces hay que rediseñar el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tenemos un elemento muy complicado. Y si, digamos, la gente no adquiere el hábito, entonces es un supuesto fatal, ¿no? Puede ocurrir, por ejemplo, tengamos como supuesto de que la alcaldía apoya nuestro proyecto piscícola, ¿no? Pero ocurre que el alcalde no quiere ayudar en nada a la autoridad de la comunidad. ¿Por qué razón? Porque esta autoridad de la comunidad en algún momento puede convertirse en competencia para el alcalde. Entonces, ahí ese es un supuesto complicado, ¿no? Porque podemos hacer el rediseño, podemos hacer que generar algún tipo de sinergia, pero si evidentemente el alcalde no va a contribuir en nada, no nos va a dar ni las autorizaciones, nada, entonces estamos hablando de un supuesto fatal que va a inviabilizar el proyecto, ¿no? Entonces, siempre hay soluciones, no quiero decirles de que no haya soluciones. Lo importante del que maneja los programas y proyectos es que tiene la capacidad para saber, para ver que todo lo que se está haciendo, entonces, tiene una alta probabilidad de éxito. Si no tiene esa probabilidad de éxito, lo más probable es que lo que nosotros estemos haciendo en realidad no funcione y eso nos puede generar problemas a futuro, ¿no? Algunas consideraciones respecto a los supuestos. Si la ocurrencia de un supuesto es crítica para el logro de los objetivos, no hay cómo evitar el riesgo y la probabilidad de que ocurra es alta, el equipo debería considerar abandonar el programa, ¿no es cierto? Es decir, en realidad puede ser que algo realmente no funcione. En ese sentido, lo mejor es decir, saben que esto no se va a poder hacer y por lo tanto es mejor que se viabilicen los recursos hacia otro programa que sea más exitoso. Durante la ejecución, el equipo del programa deberá estar pendiente de los supuestos para influir todo lo posible para que se cumplan. Los supuestos tienen la virtud de obligar a quienes formulan el programa a explicitar los riesgos y a quienes lo ejecutan a estar pendientes de ellos, ¿no? Para darles una idea en el ámbito personal, todos podemos querer estudiar, pero ahí el gran supuesto es que nos van a financiar los estudios y eso de financiamiento de los estudios no solo tiene que ver con que tengamos la matrícula y la asistencia garantizada, como puede ser, digamos, en la UPEA, ¿no? Pero necesitamos pasajes, necesitamos libros, necesitamos internet, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos que manejar ese supuesto con cuidado o administrar los riesgos. Entonces, de tal manera podamos tener algún ingreso extra que nos permita manejar precisamente este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, este trabajo, por si acaso, y ahí saben que yo soy muy respetuoso de quien lo ha hecho, en realidad ha sido hecho toda la presentación que he utilizado por Eduardo Aldunate. Él es un destacado economista de la Comisión Económica para América Latina y esta presentación se utiliza en los cursos de alto nivel que se implantan en América Latina
para que formar a los especialistas en el marco lógico, ¿cierto? Ahí no tenemos que tratar de inventar la pólvora, lo que tenemos que tratar de hacer, más bien es lo más avanzado que se está utilizando en América Latina y eso hay que explicar, ¿no? Bien, hasta ahí, señores, con eso habríamos concluido toda la parte teórica del marco lógico. Lo que yo sugiero, mis compañeros, si les parece, el próximo martes deberíamos dar nuestro segundo parcial. Ya nuestro segundo parcial no va a tener mayor complicación. Vamos a utilizar nuestra herramienta de Forms, ¿ya? Para que podamos utilizarlo. Ya saben que a mí más que el conocimiento teórico, lo que me interesa es que ustedes tengan una gran capacidad de acción, una gran capacidad para elaborar todo eso. Entonces, ¿cuáles serían nuestras tareas? El próximo martes, examen y les estaría poniendo mediante el Classroom esta presentación que estamos realizando, más todo lo que significa el tema de la tarea que les voy a dar. ¿Están de acuerdo, mis compañeros?